en este tiempo muy particular que vivimos en el mundo entero. El otro día alguien me decía, yo pensé que con la pandemia los hermanos los que estaban alejados iban a volver al Señor, ¿no? Con la enfermedad, con el coronavirus y lo que estaba pasando, los que se morían. Entonces una hermana nos decía esta semana, yo pensé que los hermanos iban a empezar a los que no se congregaban a congregarse, a poner lo que andaban haciendo macanas, iban a hacer macanas, muchos iban a poner a servir a Dios, iba a haber un fervor, y no es tan así, ¿no? Y esto pasa en un montón en la iglesia del Señor en Argentina. También los pastores pensamos que iba a pasar eso, que el temor que le agarró a gente que no era cristiana frente a toda esta pandemia y lo que pasaba, y que llevó a más de uno a acercarse a Dios, no fue tan así en la iglesia del Señor. Algunos prefieren, lo digo con cuidado, lo que están por Zoom, no se ofendan con lo que voy a decir, porque están por Zoom, creo yo, los que viven lejos en otras provincias, hermanas que están enfermas, o hermanas con alguna situación que el marido no la deja venir. Entonces, si están en ese lote, están todos justificados. Pero si no están en ese lote, deberían estar acá. Porque no puedo hacer mi cristianismo vía satélite y por una camarita. Ellos sí se están congregando, nuestros hermanos que están en la pantalla, ellos se están congregando. Realmente están con el corazón, pero me refiero a que muchos, no pasa acá, pasa en un montón de iglesias, han dejado de congregarse y quieren ver los cultos por Facebook, por Zoom, perdiendo esto tan precioso que es estar juntos, ¿no? Y pegarnos un abrazo, mirarnos a los ojos. ¿No es importante esto? Muchos creemos que ha venido una oscuridad sobre todo el mundo y sobre nuestro país, una oscuridad espiritual muy grande. Por eso el descontrol moral, la inmoralidad que hay es espectacular. Ahora en niños, en adolescentes, en jóvenes, adultos, el caos, ha venido un manto de oscuridad que en parte ha afectado a la iglesia del Señor. Hay parte de la iglesia del Señor que tiene un manto de oscuridad sobre su vida. Algunos sobre su matrimonio, algunos sobre su familia o sobre su propia vida. Es un tiempo muy especial. Y yo quería en esta mañana, le pedí al Señor que me dé algo particular. Y me vinieron 3 cosas que necesitamos hoy los cristianos. Y creo que me van a entender. La primera, busquen 2 Reyes capítulo 6. La primera cosa que necesitamos fundamental en esta época es construir y desarrollar nuestra vida espiritual y nuestra fe en el Señor. Son 3 cosas. La primera es construir y desarrollar nuestra vida espiritual y nuestra fe en el Señor. En 2 Reyes capítulo 6, si ustedes después lo leen bien en su casa, van a ver que el rey de Siria quería dominar a Israel, el que era el pueblo de Dios. Hoy Israel no es el pueblo de Dios somos los cristianos, ¿sí? Digo por las dudas porque hay por allá mensajes extraños de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios son los que han conocido a Jesucristo. Y en Gálatas, Pablo es muy claro, justamente estamos estudiando Gálatas, es muy claro al respecto. Pero en ese momento, antes de la venida de Jesús, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Así que el rey de Siria quería dominarlos. Dice que estaba, verso 8, esta es la versión NBI de la Biblia. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar
Pero el hombre de Dios, que se refería a Giezi, le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios, que era este Giezi, le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Entonces el rey de Siria, que quería tomar y dominar a Israel, enfurecido por lo que estaba pasando, verso 11, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? ¿Quién le está avisando por dónde vamos a atacar? Entonces le dice: nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Así que el rey dispone que vayan a capturarlo, y le informaron que Eliseo estaba en Dotán. Así que envió un destacamento grande, verso 14, con caballos y carros de combate para atrapar a un hombre. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Parece que Eliseo tenía un compañero que también era de Israel, llamado Giezi, que era su servidor. Así que estaban juntos, siempre su vida transcurría estando juntos. Eran parte del pueblo de Israel, así que ellos veían, adoraban a Dios de la misma manera. Digamos que si estarían en un salón de una iglesia, estarían los dos sentaditos juntos, y uno diría: che, qué parecido que son Eliseo y Giezi. Siempre están juntos, siempre adoran a Dios, parecen que están al mismo nivel, digamos. Pero ¿qué pasó? Verso 15, por la mañana llega este ejército y rodean el lugar donde estaban Eliseo y Giezi. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, este criado era Giezi, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad y gritó: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Es decir, que Giezi, que vivía permanentemente al lado de Eliseo, y de Eliseo se decía que era un varón de Dios, este hombre se asustó enseguida por una circunstancia adversa, por un peligro. Sin embargo, Eliseo no toma la misma actitud, y esto es lo llamativo, verso 16. Eliseo le dice: no tengas miedo. Y no solamente dice no tengas miedo, sino que le aclara algo: porque los que están con nosotros son más que ellos. Por un lado, Giezi, los dos están enfrentando la misma situación. La reacción de los dos es distinta. Uno entra en pánico, que representa a cristianos que no cultivan su espiritualidad y su fe. Pueden tener años de estar sentado en una butaca de un salón de una iglesia, pero no han cultivado, no han edificado, no han trabajado su espiritualidad. Este es el punto número 1. Entonces lo asusta cualquier cosa. El otro, Eliseo, representa al que ha estado construyendo y desarrollando esa espiritualidad. Porque no solamente le dice no tengas miedo, sino que le da un dato que desconocía Giezi. Tranquilo, que los que están con nosotros son más que ellos. Y me imagino que Giezi mirar: ¿y dónde están los que están con nosotros? Entonces Eliseo oró porque había desarrollado una espiritualidad, porque tenía una fe práctica que la había vivido, la había desarrollado, la había trabajado en su vida. Ora a Dios y le dice: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que él vea. Entonces el Señor así lo hizo, y el criado Giezi vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los recursos de Dios. Giezi no tenía ni idea de los recursos de Dios. Giezi no tenía idea de los recursos de Dios. ¿Qué podía esperar de Dios? Y Eliseo conocía muy bien los recursos de Dios. Pregunta: ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Somos como Giezi, que no tenemos ni idea qué recursos hay de Dios? ¿O somos como Eliseo, que conocemos los grandes y poderosos recursos del Señor? Así que, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo vuelve a orar, porque tenía una fe desarrollada, cultivada, experimentada, trabajada, y dice: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor
hizo lo que le pidió Eliseo y se quedan todos ciegos. Fin de la historia, vencen a este ejército poderoso sirio. No lo vence con estrategias humanas, no lo vence con artilugios, argumentos humanos, ni con fuerza humana, lo vence con los recursos de Dios. 2 vidas, siempre juntos, parte del pueblo de Dios, de lejos parecidos. Todos podrían decir, pero mira, van a los retiros de varones juntos, van al grupo de hogar juntos, son iguales. No. En lo exterior, en las formas pueden parecer, pero hay uno que lo que hizo simplemente es acompañar, estar, le gustó lo de Dios. Está bueno que oren por mí, está bueno aún la palabra de esperanza, pero no desarrolla nada en su vida. En cambio el otro es el que viene caminando con Dios, el que viene buscando a Dios, el que viene trabajando con Dios. En 1 Samuel capítulo 17, vamos a otro ejemplo. David, ¿se acuerdan del rey David? Dice que en un momento los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para enfrentarse a Saúl y los israelitas. 1 Samuel capítulo 17, verso 4 dice que apareció un famoso guerrero oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Bueno, un hombre, ahí está la descripción, si lo leen después en su casa, era un oso, un gigante. Y este desafiaba a ver qué soldado de Israel quería pelear con él. Y el que ganaba la batalla, bueno, hacía que su pueblo tomaba el dominio del otro. Claro, lo vieron a ese gigantón de 3 metros y ningún soldado experimentado se atrevía a acercarse. Y este filisteo, este Goliat, estuvo ahí varios días provocando a los guerreros de Israel, pero ninguno se atrevía a enfrentarlo. Así que verso 16 dice que este Goliat salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días y nadie se animaba a enfrentarlo. Y un día Isaí, un hombre, le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes, verso 17, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos que sí eran soldados. Lleva estos quesos, bueno, llevó todo. Así que David, verso 20, cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llega al campamento en el momento que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente, verso 21, verso 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío, y ahí por primera vez David oye que este gigante desafía al ejército de Israel. Verso 24, cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos porque era un hombre tremendo, un gigante, y algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Había promesas del rey, pero parece que no alcanzaban las promesas para enfrentar a este hombre. Pero David, verso 26, preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará? ¿Cuál era el premio del que mate al filisteo, ¿no? Así que le repitieron cuál era la recompensa anunciada, verso 27. Verso 28, su hermano Eliab, que era soldado, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y empieza a atacarlo a David. Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y entonces, apartándose de su hermano, verso 30, les preguntó a otros quiénes le dijeron lo mismo. Todos lo veían a este jovencito como un atrevido. ¿Quién es este que viene acá, que pregunta con tanto descaro?
hasta que oyeron lo que había dicho David, que él quería ir a pelear, y se lo contaron a Saúl y este mandó llamarlo. Así que David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué, miren las palabras de David, un joven que venía de pastorear ovejas, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Estaban todos temblando, pero aparece uno distinto. Hermanos queridos, aparece uno distinto, ojalá que aparezcan muchos distintos o distintas, que trae otra visión. Nadie tiene por qué desanimarse. Están todos asustados, desanimados, a causa de este filisteo. Y se ofrece, yo mismo iré a pelear contra él. Claro, dicen, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le responde, presten atención, a mí me toca cuidar al rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, mi práctica diaria de la vida, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y aclara, el Señor, no soy yo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Estaba lleno de soldados, creyentes en Dios, que adoraban y llevaban su ofrenda, hacían sus holocaustos, pero que no habían cultivado su espiritualidad, su fe en Dios. Y tiene que aparecer un jovencito, un distinto, que venía él experimentando. Cuando él propone él atacar a Goliat, no es porque era un fanfarrón, es porque él venía con una práctica diaria de pelear con osos peores que Goliat y leones, y ver cómo Dios lo ayudaba a derrotar a esos osos y leones. Venía con una práctica espiritual de vida. Entonces para él ese Goliat era como un oso y como un león, no era nada nuevo. Era, en vez de tener 4 patas tenía 2 patas, pero era lo mismo. Para él era lo mismo, para los demás no era lo mismo. Como no tenían esa práctica de confianza en Dios, de hechos sobrenaturales de Dios sobre su vida, se basaba solamente en su experiencia humana, nada más. Los miles de soldados, hasta el mismo rey, hasta el mismo Eliab, hermano de David, todos se apoyaban en su conocimiento, en su fuerza, sin tener experiencias profundas con Dios. Pero este David, este distinto, venía teniendo una experiencia, había construido, había trabajado su espiritualidad en el diario vivir, en su trabajo. Hermanos queridos, este es un punto muy importante. Primer punto que necesitamos todos es construir nuestra fe y nuestra vida espiritual. Amén. En su casa, los que están por Zoom, es fundamental. Si no, voy a ser como Giesi, o voy a ser como los miles de soldados, como Saúl, como Eliab, que cuando viene un problema, me asusto. A mí me llama la atención, le decía Norma, ¿cómo puede ser que frente a una misma situación, hoy hay algunos que ven la Argentina, cristiano, ya la cara, los gestos, los sonidos, ¿cómo? Obvio que vemos el dolor. Eliseo vio al ejército enemigo que lo querían matar, se peleaban por matarlo. David vio a Goliat, porque Goliat después lo insulta, ¿no? A David, si seguimos leyendo el texto. Lo insulta y dice, te voy a destrozar, ¿quién sos vos? Hasta le dio bronca a David, ¿quién sos vos, pibito? Pero sus pensamientos eran de confianza en Dios, eran de esperanza. Si yo no cultivo mi espiritualidad, podemos tener distintas opiniones. ¿Qué cuadro sos? ¿De River, de Boca? ¿Qué partido sos? En eso podemos diferir. Pero mirar las cosas de la vida, verlas de manera positiva o negativa, tiene que ver con lo que he construido, trabajado o no en mi vida espiritual. El que tiene verdadera fe, la tiene porque construyó, no son declaraciones. Yo he escuchado esa frase equivocada muchas veces que
Por fe estoy sano, ¿recuerdan? Por acá se ha dicho muchas veces, lo hemos corregido años. Por fe estoy sano, por fe, y lo llevan al hospital. ¿Cómo no era que por fe estaba sano? No, no es por fe. Porque parece que fue un atributo nuestro. Es el Señor el que te sana, ni la fe nuestra sirve a veces. ¿O no es así? Es el poder del Señor. Hagamos una oración de poder. No hay oración de poder, hay oración. El que tiene el poder es a quien nosotros le oramos. Amén. Entonces digo, hermano, como primer punto fundamental, termino la historia. Saúl le quiere dar elementos humanos. Usa la lógica, usa argumentación, estrategia, técnica, ¿no? Te voy a dar y le da todo una armadura para que se ponga. David se la pone y parece Robocop, ¿viste? Se siente ahí duro. No, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a otra cosa. Así que lo enfrenta al gigante, ¿no? Y le dice, vos venís con espada, con lanza, pero yo vengo, dice David. Y da una frase espiritual, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te voy a cortar la cabeza. Qué atrevido, ¿no? No es atrevido. A veces el que tiene una fe verdadera, profunda, que la ha trabajado, a otros le puede sonar como atrevido, fanfarrón. No, es que vos estás convencido que va a ser así. Yo estoy convencido que Dios va a traer un avivamiento a la Argentina, que va a derramar de su espíritu sobre todos nosotros, la iglesia, va a sacar la modorra y esas tinieblas y nos va a lanzar para que le prediquemos a miles de personas. Y miles se van a convertir en nuestro país cuando la iglesia nos despertemos y seamos llenos del Espíritu Santo. Yo creo eso. ¿Vos crees eso? ¿O son las noticias? Si yo estoy todo el día con el noticiero, yo he visto a mi hermano todo el día con el noticiero a YouTube, noticias, tiraron bomba, mataron 50, mataron allá, mataron acá, no lee la Biblia, no ora, no se congrega, claro. Te agarramos acá, te preguntamos algo y estás, no, tengo miedo, uy, ¿qué va a pasar el mundo? A ver si los rusos se enojan y nos tiran de allá. Y, ¿qué? Te vas a llenar de pánico, los demonios se hacen un festín con vos. Aunque vengas acá, pongas el diezmo y cantes una canción, porque no pasa por ahí, pasa por cultivar nuestra fe. Tal vez es necesario que apaguemos, tenemos que investigar y ver, pero no podemos estar 24 horas llenándonos de noticias, que algunas son mentirosas, engañosas y hablan todo de la maldad. Tenemos que recibir las buenas noticias que están en la palabra de Dios. ¿Qué cosa, no? Los noticieros dan malas noticias y este libro trae las buenas nuevas, que Jesucristo es el Señor. Amén. Muy bien, así que lo enfrenta, lo vence, le tira con una onda, lo vence al gigante Goliat y todos se sorprenden de este jovencito que les dio la victoria. ¿Quién era este distinto? ¿Que era un ser extraordinario? ¿Era Batman? ¿Era Superman? No, era uno como nosotros. Lo único que mientras estaba trabajando, porque uno puede ser espiritual trabajando, estudiando, así, o estando ocupado en las cosas de la vida, pero con un corazón ávido de conocer a Dios, entonces vas a tener esa espiritualidad y vas a creer en lo que Dios puede hacer. ¿O no? ¿O no? Cuando empezamos acá, en un saloncito, un grupito, en un salón, en un galpón viejo, con bancos. ¿Y por qué seguimos? Porque le creímos a Dios. Porque le creíamos a Dios. Porque venimos experimentando ese grupo experiencias con Dios. Y vos vas viendo la mano de Dios y cada cosa que yo digo son mojones, ¿no? Acá hay un mojón, Dios hizo algo, voy para allá. Hace otra cosa, otro mojón, y voy caminando. Cuando miro atrás veo todos los mojones. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Yo no me olvido. Te digo, de paso te digo, mirá todas las cosas que Dios viene haciendo en tu vida. Porque algunos Dios hace milagro, pasa el tiempo y se olvidó y están, ¡ay, Dios no me responde! Mirá para atrás. ¿No hizo grandes cosas Dios en tu vida? ¿No te sorprendió en todas las áreas de tu vida? Y Dios no solamente hace milagros en la salud, hace milagros en el trabajo, en el matrimonio, en los hijos, en conseguir una casa, en comprarte un auto, en que puedas estudiar, hay un montón de milagros de todos los días. ¿Amén? Bueno, ¿cómo hago esto? El primer punto,
Construir y desarrollar nuestra vida espiritual y la fe en el Señor. ¿Cómo hacerlo? Buscando a Dios todos los días. Leyendo su palabra. Si no leo su palabra, voy a hacer un cristianismo falso. No tengo ni idea. Opiniones, bla, bla, bla. Como digo yo, piripipí. Nada concreto y que haga algo en las vidas. Leyendo su palabra, orando en todo momento, en el colectivo, en el tren, en tu casa, mientras haces los mandados, en la facultad, donde sea. Congregándose, que no es cumplir con un día especial. Muchos se equivocan. Congregarse no es que vos venís el domingo y ya está. Eso no es congregarse, está viniendo a una reunión. Congregarse significa formar parte de la vida de la iglesia. Ayer estuvimos congregados los matrimonios, una hermosa reunión de matrimonios acá. Estuvimos congregados. ¿Qué es congregados? Reunidos. ¿El Bondi estuvo reunido ayer? Bueno, se congregaron. Los adolescentes se congregaron, los jóvenes se reunieron, se juntan. Yo escucho hermanos, hay que hacerlo mucho, que se juntan a comer matrimonios, a cenar, a comer unas pizzas y están compartiendo en una casa. Eso es congregarse, es formar parte de la vida de una gran familia que es la iglesia. No es cumplir con una reunión. Algunos dicen, yo me congrego porque va un domingo, cada 2 domingos a un lugar. Eso no es congregarse, eso es participar de una reunión. Congregarse significa formar parte de la vida de la iglesia. Hay que construir, pronto vamos a hacer un llamado para seguir construyendo y vamos a pintar el frente y muchas cosas vamos a seguir arreglando. Y cuando vienen los hermanos a trabajar, eso también es congregarse. Estar en un grupo de hogar es congregarse. Ir a un retiro es congregarse. Ir juntos a visitar a alguien, orar por un enfermo, es congregarse. Es mucho más. Si yo no participo, y queremos animar a todos a que se metan en esto. Y los que tienen años de estar en la iglesia, tenemos que salir un poco de cuando estamos reunidos así, de nosotros mismos, nuestros amigos, y empezar a buscar a los más nuevos para incluirlos. Tiene que ser una práctica, incluir a los nuevos. Vienen jóvenes nuevos, son prioridad. Vienen matrimonios nuevos, son prioridad. Vienen hombres o mujeres adultos, son prioridad. Atenderlos, hacerlos sentir parte, que se congreguen. Viviendo cada circunstancia de la vida teniendo en cuenta a Dios. Dios no es para los domingos, los jueves o para algunos. Dios es para todos los momentos. Dios está en todos lados, todos los momentos. Y frente a cualquier circunstancia tenés que orar. Yo he visto milagros de Dios en trámites. Estamos haciendo unos trámites con los pastores de la iglesia y trabados durante años, se dejaron ahí colgados y oramos y Dios mueve las manos y aparece, a veces traba y aparece la mano de Dios tocando vidas. Puedo contar milagros de todo tipo. Vos también podés contar, pero tenés que poner en marcha esa actitud intencional de buscar a Dios y confiar que Dios puede destrabar un trámite de jubilación, puede hacer cualquier cosa. Dios no está para 2 o 3 cositas. ¿Me siguen, hermanos, con lo que quiero decir? En tu trabajo. Orábamos por Esteban y Mica porque fueron allá y tenían trabajo por Zoom nada más, algunos alumnos. Dios le abrió puertas, son nuevos en Bariloche. Los tomaron en escuelas del Estado. Estaban 2 meses en un colegio y lo pusieron como titular. Y hay profesores de hace 10 años en el mismo colegio. Y lo ponen, que son suplentes, lo ponen como titular. Y a ella le abren un estudio, a cargo de un estudio de Pilates. A él lo llaman de un instituto nuevo de arte para que sea profesor de teclado. Tuvieron que decir que no a algunos trabajos. Pero nosotros oramos siempre y los animamos. Confíen en Dios, le decían, y vamos a orar. Yo siempre digo esta frase, que es metafórica: Dios abre puertas, vamos a orar para que Dios abra puertas de trabajo. Ahora están eligiendo qué trabajo tener. Creemos en ese Dios, hermano, en un lugar que no los conocía nadie. Y Dios abre puertas. ¿No lo puede hacer en tu vida y en mi vida también? ¿No lo puede hacer? ¿No lo querrá hacer? Pero necesitamos esto. Aplicando la fe en todas las áreas de la vida. A veces no es tanto hablar, no es tanto vamos a hablar si arreglamos, a veces es orar. Señor, cambia mi matrimonio, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi suegra, cambia a quien sea, al vecino. Orar a Dios y confiar en el poder del Señor. Pero si yo soy una persona discontinua, leo cada tanto, vengo a alguna reunión cada tanto, leo la Biblia cada tanto, vas a ser un giesi.
vas a ser un Eliab, vas a ser un soldadito de estos, de Israel, temeroso, vas a creer en Dios y te vas a ir con el Señor, no digo que no, pero vas a pasar por la tierra como a mí me produce mucha tristeza eso, ver tantos cristianos que conozco muy bien y de otros lugares también, pasar por acá una vida lamentosa. Tiene a veces más fe el vecino de enfrente que no tiene al Señor que algún cristiano que anda dando lástima por ahí. Y años de cristiano, porque no han trabajado, cultivado su espiritualidad. Y las cosas que haces son las que te animan. ¿Me explico? Las cosas que vos vas, le pedís, te falta algo y le pedís, Dios, te pido que hagas algo acá, y Dios lo hace. Te anima para ir más allá, Dios, más allá. Y así, podemos muchos de nosotros contar un montón de experiencias en cuanto a esto. Te animo, en primer punto, construir y desarrollar nuestra vida espiritual y la fe en el Señor. Hermano, este es un año que tenemos que todos dedicarnos a esto. No pierdas tiempo. No sirve que vengas un ratito a una reunión. Tenés que construir vos, cada uno somos responsables, te van a ayudar los hermanos, pero cada uno es responsable de desarrollar y cultivar esa espiritualidad personal en cada uno. Segundo punto, si quieren anotar. Segundo punto, estar dispuestos a Dios, a darle a Dios cosas que nos cuesten. Estar dispuestos a darle a Dios cosas que nos cuesten. Segunda Samuel capítulo 24, David, el rey, este mismo joven, que ahora ya es un hombre, él hace un censo que Dios no aprobaba, hace un censo para ver cuántos soldados había. Y Dios se enoja. Entonces viene un juicio de Dios y se empiezan a morir muchas personas. Entonces David dice, yo soy el culpable. Verso 17, David, a ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor y le dice, con un buen corazón, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo, le dice a Dios, soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal, descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad, un profeta, un vidente, volvió a donde estaba David y le dijo, sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna, en un campo de Arauna, el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Es decir, que esa matanza se iba a frenar cuando en el campo de Arauna David levantara un altar a Dios. Así que Arauna ve que viene el rey y los oficiales y Arauna le dice, su majestad, ¿a qué debo el honor de su visita? Y David le dice, quiero comprarte la parcela y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad, le dice Arauna, y presente como ofrenda lo mejor que le parezca. Acá hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Le ofrece todo. Qué fácil, ¿no? Era todo gratis. Todo esto se lo doy a usted, le dice Arauna a David. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero David no tomó eso así gratuitamente. Verso 24, y grabémoslo en nuestro corazón. Pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser. Dice esta frase, cuando empezamos la obra acá hace 36 años, mi cuñado Tito Romero Pastor en La Falda había traído esta palabra. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos, en otra versión dice sacrificios, que nada me cuesten. David podía haber tomado gratis el campo, los bueyes, hacer el altar, el sacrificio. Pero David era consciente de un principio espiritual. No voy, perdónenme hermano, pero tengo que decir estas cosas. Hablo con un montón de pastores, mentoreamos un montón de pastores con mi esposa, escuchamos un montón de cosas de acá, de otras provincias, y vemos lo que pasa. Que muchos no entienden esto. Que a Dios no le tengo que dar lo que me sobra o lo que me es fácil solamente. Dios nos pide muchas veces cosas que nos cuestan. Y David lo tenía muy en claro. Y le declara esta frase que es para nosotros. No voy a ofrecer al Señor mi Dios
nada que no me cueste. Te lo compraré por su precio justo. Fue así como David compró la parcela, los bueyes, dice la cantidad, construyó un altar al Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo a la plaga que estaba afligiendo al Señor. Segundo punto. Me va a costar y tengo que pagar precios para seguir a Dios y obedecerle a Dios y para servir a Dios. A veces nos va a costar, muchas veces nos tiene que costar. Si yo le doy a Dios los restos, el tiempo que me sobra, las fuerzas que me sobran, los ratitos que me sobran, no voy a poder cumplir con el primer punto, que es construir mi espiritualidad. Tengo que entregarle cosas a veces que nos gustan mucho. Algunas son pecaminosas, son servicios, debilidades que tenemos que entregársela a Dios, aunque nos cueste. Y otras veces son cosas que no son malas, pero Dios nos pide que dejemos eso. Yo dejé cosas. Dejé una carrera por ir a estudiar a un seminario para prepararme porque Dios me llamó. Yo fui consciente, pospuse cosas personales, muchas veces. Podía estar trabajando en una empresa, era gerente, podía haber ganado un montón de plata, me querían llevar a otro país, bla, 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 bla. Y después por esa decisión hasta pasé necesidades, hasta me metí en problemas, porque entendí que Dios me llamaba y para lo que Dios me llamaba no conciliaba con eso, que tenía que pagar precios. ¿Cómo hago para entender esto? Bueno, recordando el tiempo y esfuerzo que ocupaban cosas de la vida antes de conocer al Señor, por ejemplo, y darle mínimamente eso mismo. Yo cuando me convertí, ayer hablaba con Dani Arellano, creo. Cuando me convertí al Señor era un joven que a veces los fines de semana no dormía. Nos íbamos de parranda, veníamos 7 de la mañana, tomamos un mate, una factura y nos íbamos a jugar un campeonato de 3 partidos, ¿no? Mario, vos también haces lo mismo. 3 partidos y al otro día íbamos a trabajar, iba a estudiar, y ni dormíamos, haciendo macanas. Y yo cuando conocí al Señor dije, si yo le di ese tiempo y ese esfuerzo a cosas que no eran buenas o me las di a mí o a otros, ¿cómo no voy a darle al Señor mínimamente lo mismo que le daba a ese tipo de vida? Así que conocí al Señor y le di ese tiempo, siempre le di tiempo a Dios. Pospuse un montón de cosas en mi vida para darle tiempo a Dios. Y eso me ayudó. Por eso le creo a Dios un montón de cosas. Por eso un montón de cosas se concretaron acá, porque como yo hubo otros que tuvieron la misma experiencia y que nos acompañaron, y por esa fe de ese grupo, Dios fue respondiendo. No teníamos nada y aparecieron terrenos, salones, cosas. No tenemos ni un peso cuando empezamos la obra. Pero porque pagamos un precio. Algunos, yo lo he contado muchas veces, Analía, la pastora Analía Reynosa, dejó de estudiar porque había un movimiento espiritual muy grande acá, éramos 3 veces más lo que somos ahora, fácil o más. Y ella pospuso, tuvo que estudiar más tarde, y yo sé que lo hizo porque estaba muy metida en el servicio de Dios acá. Claro, hoy en la lógica o en el cristiano frío, no, pero ¿cómo dejó de estudiar? Y bueno, era necesario en ese momento. A veces la lógica de Dios no coincide con las lógicas. Después se recibió, ahora tiene su profesión. Y así hubo algunos que le entregaron profesiones, trabajos, un montón de cosas. Si no, no se hacían las cosas. Por eso a veces contamos cosas, y ¿saben por qué las cuento? Porque si no creen que uno dice cosas porque, no, empezamos en el galpón y yo lo he dicho muchas veces, yo dejé un trabajo. Era tan fuerte lo que sentíamos, era un grupito ahí con un salón, nadie me ofrecía nada, no pertenecíamos a ninguna denominación, nada, y yo dejé un trabajo que iba ascendiendo y lo dejé porque era tan fuerte y dije, vamos con mi señora, recién casados, meses de casados,
y dijimos, bueno, dejo el trabajo y vamos a dedicarnos a la obra y que Dios nos sostenga. Llegaba alguna ofrenda, comimos arroz. Me acuerdo de un hermano después de 1 año y pico dice, estoy comiendo arroz hace una semana. Entonces yo le dije, y yo hace 1 año y medio que estoy comiendo arroz blanco. Porque algunos se cree que son, este es un mal que hay todavía en la iglesia, se cree que son Gardel y no vivieron nada. El otro día estábamos con Alberto Hilda charlando y hablando. Otros, Alberto dejó trabajo, dejaron cosas, seguridades para servir al Señor. Muchas seguridades que otros no la iban, hoy no sé si se atreven algunos a dejar. Por eso está la obra esta, Gualeguaychú, están los misioneros, está Chelena y un montón de cosas. Por gente que estuvo dispuesta a darle a Dios. En estos últimos días se dio de contar una historia y la voy a contar, la voy a incomodar a alguien, pero lo quiero contar porque tiene que ver. Porque se comentaba ahí en algunos y decían, así que Norma embarazada era de Esteban. Embarazada de Esteban, teníamos un grupo casero, un grupo de hogar en Máximo Paz. Recién empezamos la obra, íbamos para todos lados. Y íbamos siempre allá. Alberto Grela nos prestaba un Renault 12, pero esa vez no lo tenía, estaba roto. Y como nos esperaban, nosotros predicábamos a gente de donde está el Parque del Sembrador. Adentro del Parque del Sembrador había un, ¿cómo se llama la tarea de él? Un casero que se congregaba con nosotros y le predicamos a gente del pueblo y lo llevábamos a la casa del casero dentro del Parque El Sembrador y teníamos nuestra reunión allí. Entonces, como no queríamos faltar, nos tomamos el colectivo, paramos en la ruta, donde está la estación de tren, y caminamos todos esos kilómetros, ella con la panza así, no la pancita, la panza así, caminando. Cuando entramos y nos ve Daniel Ferreiro, que era el encargado, que se asustó que veía dos que entrábamos saltando los alambrados. ¿Quiénes son? Ah, vinieron un día de viento, de frío. Entonces, claro, ustedes a esta mujer le preguntan, y por eso yo la respeto tanto, porque no es piripipí. Es media pituca, ¿vieron? Pero no es maquillaje, es vida. Yo pregunto, cuando se enteraron los hermanos se querían morir que habíamos hecho eso. Digo, ¿cuántas mujeres hoy harían eso? Nosotros lo hablamos el otro día, fuimos a compartir con Alberto Hilda, recordamos esos tiempos. Andaban ellos, nosotros y otros, no había remis, no teníamos auto, andábamos con los chicos chiquititos de noche, se terminaba el colectivo y seguíamos esperando hora o caminando. Yo digo, hoy hay de esos matrimonios, y éramos un montón en un montón de iglesias. Porque fue la década del 80 donde se levantaron un montón de iglesias en el país, donde los pastores y los líderes principales eran gente que le dieron a Dios cosas que le costaba. Hoy no sé. No me anda el auto, no voy. Y remis no me gusta tomar, el Uber tampoco, no voy, hace frío, no voy. Yo escucho estos días, qué frío que hace acá. No fueron a Bariloche, querido. 10 grados bajo cero el martes pasado. Y la gente va igual, se congrega y trabaja igual. Yo escucho acá, qué frío, que no es nada. Y si hay frío, ¿cuál es el problema? Si yo cuando era joven hacía frío y andaba por las noches por ahí, ¿vos no te fuiste de parranda cuando no conocías al Señor? ¿No andabas de parranda cuando hacía frío y llovía? ¿No tomabas alcohol, droga? ¿No hacías macanas antes? A cualquier hora, y no te estabas mirando tanto si tenía frío, si pasaba el Uber, ¿no? Tenemos que acordarnos, porque ese tiempo y lo que le dimos al diablo y a una vieja vida sin Dios es lo mínimo que tenemos que darle a Dios. Las vidas se construyen. Primer punto. Y 2, tenemos que darle a Dios muchas veces cosas que nos cuesten. No es venir acá, está todo armado y yo me sumo y me acomodo, me dan un lugar, paso de arriba o paso no sé a dónde. No es eso, es vida. Vos tenés que vivir lo otro. Por eso yo al que me viene a hablar y no le veo
vida, a mí dame un discurso, hacete la graduación de teología de lo que sea, o de la facultad, la universidad, pero a mí no me engañás. Yo percibo, ¿cuál es tu vida? ¿Qué hay detrás tuyo? ¿Hay un esfuerzo? ¿Dejaste algo literalmente por causa de Cristo? ¿Me explico lo que quiero decir? Porque se construye así. Estos jóvenes que están saliendo, doy gloria a Dios, y yo digo, tenemos que orar para que más jóvenes se preparen y salgan, que van, Carito, Dani, Fede, Nata, ellos han dejado cosas, ellos tienen un training que hemos tenido nosotros, muchos de nosotros, de dejar cosas por causa de Cristo, y te prepara para lo que sea. Estás moldeable, no estás rígido, y te molestan las cosas. Vas, dormís en cualquier lado, haces cualquier cosa, porque te estás entrenado para eso. Pablo habla mucho de eso, ¿no? El soldado, del atleta, para lograr cosas. Si no te entrenás, no lo lográs. Y este punto es importante. El entrenamiento es hacer cosas que nos cuesten por causa de Dios, para bendecir a otros. Entonces a mí no me cuesta llegar a horario. Por ejemplo, ser impuntual es una debilidad de algunos. Tengo que ser puntual porque es lo más importante. Si me encargaron algo en la iglesia, en la obra, lo voy a cumplir sí o sí. Si no puedo, aviso antes. Y si no lo cumplo, tengo que cumplirlo. No le puedo dar las obras al Señor. Las obras, alguien dijo, son para el tacho de la basura. Démosle lo mejor al Señor, como David. ¿Qué les parece, hermanos? Perdónenme que voy medio filoso, pero lo hago porque lo hago conmigo primero, y yo te lo transmito, porque se tiene que levantar una iglesia de otro calibre, no la iglesia de frase, de YouTube y de encuentro nada más que entre hermanos, sino una iglesia viva, una iglesia, tercer punto, es estar lleno del Espíritu Santo, tercer punto. Hechos 1 y termino con esto, perdón. Hechos 1, verso 3. Después de padecer la muerte, se les presentó Jesús dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, le dijo a los discípulos, a los 11 que quedaron apóstoles, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Verso 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, le dice el Señor. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, le hacen una pregunta temporal, política, llamativa. Esto se lo digo a muchos pastores que a veces están ahí o tienen algún hermano que quieren entrar como pastores en política, guarda. Entonces los que estaban reunidos con él, no quiere decir que haya cristianos, pueden estar en política. Pero los pastores no podemos estar militando o tenemos que suspender o tomarnos una licencia como pastor. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Porque Israel estaba dominado por el imperio romano. Le hacen una pregunta, Jesús había resucitado, había hecho un hecho tremendo, murió, resucitó, se apareció con un cuerpo resplandeciente y estos tipos le dicen, Señor, es como decir, Señor, vas a parar la guerra en Rusia, en Ucrania. Y Jesús dice, mira, hay algo más importante que eso, que va a afectar eso, pero es más importante, le dice Jesús. Los frena, los pasa por encima cuando le hacen hacen una pregunta política, temporal, mundana. ¿Qué va a pasar? Y Jesús no le da respuesta. No tiene ganas de ocuparse de eso. Dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y ahí les dice lo que es importante para él, que debería ser importante para nosotros. Pero cuando venga, le dice, ellos le preguntan, Señor, ¿quién va a ganar las elecciones? Y Jesús le dice, no les importa a ustedes lo que les tiene que importar es esto, que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y en Hechos capítulo 2, gracias a Dios que estos discípulos le prestaron atención, más mujeres, más otros discípulos, unos 120, en Hechos capítulo 2, mientras estaban orando y esperando esto, cuando decimos reunión de avivamiento el jueves, es para pedir el avivamiento. No sé por qué algunos dejan de venir. Si fueran de los 120, estábamos muertos toda la iglesia,
Si algunos cristianos de la fe, como de otras congregaciones, toman la actitud que se plantean desafíos y no vienen porque no sé en qué se ocupan, ¿qué hubiera pasado si ese tipo de cristiano de hoy estuviera dentro de los 120? Cuando Jesús les dijo, vayan y esperen. Ellos fueron y no sabían cuándo venía el Espíritu Santo. Podía tardar 1 año, 2 años, 5 meses. ¿Pero qué hicieron ellos? Se juntaron, le creyeron a Dios y esperaron. Y esperaron. Y pasó un jueves, pasó otro jueves de avivamiento. ¿Y dónde viene el avivamiento? Y otro jueves, hasta que un día Jesús dijo, ahora. Y en Hechos capítulo 2 cuenta cuando baja el Espíritu Santo. ¿Qué pasa, hermano? Es la perseverancia y la constancia. Lo hemos enseñado tiempo atrás. No es las sensaciones y el emocionalismo. Es la convicción de que yo quiero algo mejor para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para mi barrio y para mi país. Si está esa convicción, no vamos a ceder, vamos a insistir. Pero para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 son llenos del Espíritu Santo. Hablan en otras lenguas, en otros idiomas. Hay un lío, un zafarrancho bárbaro. Multitudes se acercan porque escuchan que los cristianos les hablan en los mismos idiomas y le hablan de Dios. Se acercan multitudes. Pablo, un hombre que había sido medio mequetrefe, medio un discípulo, medio que no entendía las cosas, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Hizo un vuelco enorme. Y el que se asustó, el que negó a Jesús porque tenía miedo que lo mataran, ahora se transforma en otro hombre porque está lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y les predica a todos. Y es muy duro. Le dice, ustedes, judíos, él era judío también, ustedes mataron al Mesías. O sea, hay que decir eso, hay que atreverse a decir a todos los judíos, ustedes lo mataron, lo podían haber apedreado. Pero era tal la presencia del Espíritu Santo en su vida y en los primeros cristianos, que todos sintieron que había algo más allá, que era algo muy fuerte y que era de Dios. Así que todos se cayeron y escucharon. Y cuando los reprende y les habla y les predica de Cristo, los judíos le dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo arreglamos todo este asunto? Y ahí le dice, bueno, conviértanse al Señor, bautícense, reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y más de 3.000 personas se convierten al Señor. Porque un hombre más 119 fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de eso, habla de cómo vivía la iglesia. ¿Se acuerdan cómo vivía la iglesia? Verso 39 del capítulo 2 en adelante. ¿Qué hacían? ¿Cómo era la vida de la iglesia? En comunión. ¿Qué significa en comunión? Tenían las cosas en común. ¿Qué más? ¿En comunión qué es? Estaban en las casas. No había que empujar a los hermanos que vayan al grupo de hogar. Iban solitos. Porque estaban desesperados por la llenura del Espíritu Santo. Querían estar con otros que hablaran el mismo idioma y el Espíritu Santo pudiera ministrarlos entre ellos. Estaban juntos. ¿En qué perseveraban? En la oración, oraban mucho. ¿Y en qué más? En la palabra del Señor. No habla de filosofía, de ética, era la pureza del Evangelio. Cuando la iglesia pierde la profundidad que hablaba antes y no quiere pagar el precio que tiene que pagar, la iglesia empieza a reemplazar eso por eventos, a veces multitudinarios, por cañitas voladoras, por lucecitas de colores. Pero lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces termino con esto, hermanos. Mientras los niños se van acomodando, que llegan de la escuelita bíblica. Primer punto, ¿qué necesitamos los cristianos? Construir y desarrollar nuestra vida, es el desafío para vos y para mí, nuestra vida espiritual y de fe. 2, estar dispuestos a darle a Dios cosas que nos cuesten. Y 3, ser llenos del Espíritu Santo. Y es maravilloso, ¿o no esto? ¿No es maravilloso? Cuando uno lee Hechos y ves cómo vivía la iglesia, yo no quiero menos que eso, yo quiero vivir eso.
Que sea una alegría estar juntos, que nos veamos y nos abracemos y que nos extrañemos y que hagamos el esfuerzo por vernos, por visitarnos, por ir a la casa de uno, del otro, comer unas pizzas, hablar del Señor, invitar a alguien nuevo que venga, que vea cómo nos movemos, cómo hablamos, cuáles son los intereses de nuestra vida y ver los milagros de Dios en nuestra vida cotidiana, esas cosas que no se dieron durante tiempo que se empiecen a dar ahora porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque estamos caminando con Dios, porque estamos profundizando en nuestra vida espiritual y porque le estamos dando a Dios las cosas que Él nos está pidiendo y que a veces nos está costando. Amén. Yo quiero animarte en esta mañana, porque tenemos que pasar a otra etapa. Toda la iglesia en Argentina. Tenemos que pasar a otra etapa. Pero necesitamos esto. ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a darle a Dios algo que es muy valioso para vos y que Dios tal vez te lo está pidiendo? ¿Será que Dios te está pidiendo algo? ¿Me está pidiendo algo? ¿Estás dispuesto a dárselo? No quiero ser duro, perdón, tengo que decir las cosas como son a calzón quitado para que nos entendamos, como buenos argentinos y criollos, pero lo que quiero animarlos es que pasemos a otra etapa de vida y de encuentro con Dios. Que pasemos a experimentar lo que muchos cristianos a través de la historia y la iglesia primitiva, la primera iglesia, vivió, la plenitud de Dios. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida en abundancia. Yo no quiero menos que eso. No quiero religión. Religión la tuve cuando era chico. Después me hice ateo y después conocí a Jesús, que me ofreció vida en abundancia. Y yo quiero más de eso. Y estoy en un momento de mi vida que quiero más. No me conforma nada, quiero más de Él. Dame más, Señor, yo necesito hacer más en mi vida. ¿Qué querés que yo haga? No sé, pero yo quiero ver otras cosas, quiero ver en la iglesia del Señor otras cosas, quiero ver a mi país, quiero ver a la multitud corriendo a buscar al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, quiero ver a los políticos, a los empresarios, a los artistas, a los obreros, a los piqueteros, corriendo a buscar al Señor, al único que le va a dar lo que necesita en su vida. Yo anhelo eso, ¿no anhelás eso también? Familias destruidas, que el Señor pueda reconstruirlas. Qué maravilloso. Miles de jóvenes perdidos en la droga y el alcohol que puedan salir de ahí. O de la delincuencia. Pero lo va a hacer en la medida que nosotros hagamos algo. Yo quiero animarte. ¿Estás dispuesto a darle a Dios? Primera pregunta. ¿Vos sentís en el último tiempo que Dios te está pidiendo algo? ¿Hay alguno? Yo levanto mi mano. ¿Hay alguno que siente que Dios le está pidiendo algo? ¿Algo que cuesta? Levanta tu mano, porque esto es un acto es espiritual, es espiritual cuando uno lo hace. ¿Sentís que Dios te está pidiendo algo que tenés que entregarle? Segunda pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a dárselo al Señor? ¿Eso? Gloria a Dios por todo lo que tienen esa actitud. ¿Y estás necesitado de ser lleno del Espíritu Santo?